Y para romper el anillo yo llegaba y ¡pum!, me iba hasta el otro lado, a veces pasaba casi que a la camilla, no me pasa nada. 2 pacientes con hematomas del psoas contralateral me hicieron de que no, o sea, romper el play, pero no tanto. O sea, pasa porque hay accidentes con esto, entonces hay que tener cuidado con esa técnica haciendo esto, pero es importante. Este box cutter, si hay pacientes que están rotados, que tienen el disco pequeño, les aconsejo no usarlo, porque se trae disco y se trae hueso. Entonces, tiene que ser un disco muy grande para uno colocarlo. Idealmente uno se lo puede volar y hacer el resto con las alligator. Luego ya van los probadores, se preparan los emplates y la colocación del implante. Esto no supera 20 minutos, porque no estamos viendo raíz, no vemos saco, no tenemos por qué perder más tiempo que eso. Siguiente. Las cajas las colocamos, como les digo, el tamaño de las cajas va variando, lo importante es no sobredistraer. Otro tips que nos dio en un momento determinado el doctor Uribe: adultos mayores, usualmente 8. Pacientes un poco más jóvenes, usualmente 10. A veces con el adulto mayor nos emocionamos y le metemos una 10, una 12, tienen más chance de subsidencia. Estabilizamos el espacio, se ganó altura del foramen y es suficiente. Entonces, no emocionarse con cajas muy grandes. Acuérdense, esta caja no tiene la forma del disco. Tenemos que posicionarla en el anillo epifisiario de borde a borde y, sin embargo, no debemos pasarnos de calidad con la distraída. Siguiente. Las cajas hiperlordóticas en algún momento determinado nos van a ayudar para mejorar, como les decíamos ahorita, lordosis, dependiendo del balance que se estudia mucho. Vemos previamente si necesitamos o no necesitamos eso en un paciente. Siguiente. Esta variación, para los que trabajan con la escala de MIS-DEF, que pasamos del 1 al MIS-DEF 2, básicamente, ¿por qué? Porque precisamente con el ACR, con el realineamiento de la columna anterior, rompiendo el ligamento común anterior y colocando cajas hiperlordóticas de la columna lumbar, hace que con una construcción híbrida, de pronto entre un ACR y una abierta o híbrida en la parte posterior, algunos pacientes ya se consideren un clase 3 y no en una cirugía convencional clase 4. Esto, como les digo, no tiene que ser ortodoxo, y esto va cambiando, y uno con la experticia puede saber qué hace abierto, qué hace mixto, y no, la idea tampoco es hacer todo MIS. Por ahora, y quizás en el tiempo cambie, todo tiene un límite. Entonces, cuando tenemos estos grados ya de cifosis, de los niveles que estamos trabajando, nos vamos abiertos porque no hay nada que hacer, es decir, no clasifica para hacerlo por cirugía mínimamente invasiva. Siguiente. Cuando vamos a trabajar el ACR, que realmente no es tan complicado porque llegar, digamos, hasta donde está el ligamento común anterior no es complicado, y usualmente los vasos no están pegados. Tienen una ventana grasa, hay un bisturí invertido con el cual uno abre el ligamento común anterior, comienza a preparar el disco, coloca los emplates. Siguiente. Queda el espacio con la parte anterior ya liberada. Siguiente. Se coloca una caja hiperlordótica, que usualmente esta caja, ustedes la ven que tiene unos tornillos. Esos tornillos no son para estabilidad, es para que la caja no se mueva, porque esa caja hiperlordótica se puede salir. Entonces, básicamente, nos da esa visión. Se coloca la caja y luego viene la suplementación que necesariamente hay que hacer la posterior. Siguiente. ¿Para qué nos ha servido también la artrodesis intersomática transpsoas? Para entender, como decía al principio, y hacer ya unas cirugías más grandes por la misma incisión de mínima invasión, y no es por hacerla pequeña, no se necesita más. Cuando tenemos este tipo de lesiones también en las que uno se desubica, si entra con un aspirador ultrasónico al tumor inmediatamente, el consejo que yo doy con este tipo de lesiones es poner nuestro dilatador superior, poner nuestro dilatador inferior y trabajar como disectomías. Una vez hagamos las 2 disectomías, que ya tenemos emplate homogéneos, porque cuando trabajamos dentro del tumor, tenemos arriba, no sabemos si quedamos suficiente o no, abajo también, y las cajas no entran, ¿no? Trabajemos disco y después nos dedicamos al tumor, o después nos dedicamos a la fractura o a lo que vayamos a hacer. Y así también manipulamos menos el psoas, dañamos menos el plexo. Entonces eso ayuda a que esa preparación sea mejor. Siguiente. Entonces ya es mucho más fácil colocar un cilindro que lo podemos expandir, colocar y suplementar. Pero hacemos el paso a paso con lo que aprendimos en esa técnica de enfermedades degenerativas de la columna lumbar, con el acceso transpsoas, que nos sirve para entender mucho mejor de esa visión de columna en 360. Siguiente. Entonces, este abordaje lo tenemos como una alternativa en patología degenerativa, traumática, tumoral. La visión del cirujano, insisto, tiene que ser 360 grados. Como decía Roberto, esto no es una religión, no hago anterior, posterior. Se hace lo que el paciente necesita.
La opción no es la que yo lo voy a forzar porque es lo único que sé hacer. Tenemos como cirujanos de columna que tener la mejor alternativa para el paciente, no para nosotros. Entonces digamos que esto es fundamental. El OLIF no ha reemplazado al ex-LIF, eso no es cierto. Ambas técnicas siguen vigentes. Tenemos una ventaja con esta, que la podemos hacer por la izquierda, por la derecha, y muchas veces cuando el paciente tiene un componente rotacional, yo prefiero trabajar transpsoas y no presoas, porque muchas veces hasta rotar no es fácil cuando tenemos eso. O un paciente joven con un psoas gigante, a veces la maniobra ortogonal no es fácil de hacerla. De pronto Pablo nos mostrará una visión diferente de eso más adelante. Sin monitoreo transoperatorio no hagan acceso transpsoas. Muchas gracias. Central del Ecuador, especialista en otorrinolaringología por la Pontificia Universidad Católica, ha hecho diplomado superior en rinología y estética facial en México, es especialista en auditoría en salud universitaria del CES, magíster en gerencia en salud y ha dado numerosos cursos y exposiciones a nivel nacional e internacional. Sea bienvenida, doctora. Gracias. Muy buenas tardes con todos. Esperamos sea de su agrado esta exposición. Voy a hablarles acerca de los cambios antropométricos posquirúrgicos en pacientes en 6 meses y en 1 año. ¿Por qué es importante? Las cirugías estéticas son las cirugías que más frecuentemente se realizan a nivel mundial y la cirugía que más se realiza es la rinoplastia. Para una evaluación correcta y adecuada de la nariz, nosotros debemos hacer una estimación del perfil nasal, el mismo que nos permite un diagnóstico adecuado, un buen plan terapéutico, un adecuado pronóstico quirúrgico, que no solo va a ser beneficioso en la rinoceptoplastia, sino también en cirugías maxilofaciales. En la actualidad, muchas intervenciones, hay estudios que fue publicado por primera vez en 1977 por parte del doctor Ortiz Menasterio, en el cual destacan las características de la nariz mestiza, la misma que tiene problemas en soporte, cartílagos débiles, una piel gruesa, poca proyección, definición y falta de rotación. Estos estudios también han sido evaluados por otros autores como la doctora Roxana Pomos, entre otros. ¿Por qué es importante conocer la antropometría? No solo regional, general, sino también la nacional, porque nos permite dar un pilar fundamental para el diagnóstico, por diagnóstico oportuno, principalmente tomando en cuenta los rasgos anatómicos y determinar qué problemas faciales podrían presentar. Nosotros nos trazamos este objetivo, que es el comparar los resultados pre- y postoperatorios de las intervenciones quirúrgicas que hemos tenido en este último año, ¿no?, de cirugía de rinoceptoplastia. Este es un estudio descriptivo, tipo retrospectivo, cuyo criterio de inclusión era aquellos pacientes sometidos a rinoceptoplastia que tengan 6 meses y 12 meses. Tuvimos criterios de inclusión, el mismo que eran fotografías de mala calidad, que no hayan tenido una aceptación de consentimiento informado para la difusión tanto de datos como la difusión de fotografías o un mal registro de los datos. Obtenían 5 registros fotográficos a los 12 meses y 46 a los 6 meses. Como podemos observar en la parte inicial, tenemos los resultados promedios y ustedes visión estándar. En resultados generales al inicio de la evaluación, nosotros podemos encontrar una... Entonces, como nosotros podemos observar en la parte inicial, el ángulo nasofrontal es 136.7, pero cuya varianza más o menos 10.3 hace que esto sea muy amplio o muy corto. El ángulo nasolabial es bajo, el primer análisis en 87.4%, con una desviación de 8. El ángulo nasomental está de 125.2 y el ángulo nasofacial de 35.4. Si hacemos la comparación de grupos generales, nosotros vemos que a los 6 meses tenemos una mejoría de más o menos 2 grados en el ángulo nasofrontal, con una disminución de esta desviación estándar en 4.6
El ángulo nasolabial ya en promedios un poco más normales de 96.2, con una mejora más o menos de 4.3, y el ángulo nasomental 131 más o menos 2. La facial encontramos ya en rangos casi normales de 36, que es lo normal, de 35.97. A los 12 meses el ángulo 133.4 con una desviación aún menor de 3.2, el ángulo nasofacial ya en rangos de 36 grados, nasolabial de 2.3 y el nasomental de 2.5, su variación estándar. Como podemos ver en este caso, él se encuentra dentro de las estadísticas de los valores iniciales. Tenemos que a los 6 meses en hombres el rango varió 133 en comparación a 136 inicial, y a los 12 meses bajó, se mantuvo en 133 con una desviación estándar del 2.4 a los 12 meses. El ángulo nasofacial se mantuvo 36 grados, hubo una gran mejoría, 6.6 grados, y los otros ángulos tuvieron una disminución, como vemos todos, de la desviación estándar, disminuyendo incluso llegando a las estimaciones de rangos normales. ¿Por qué nosotros hicimos este estudio? Porque, como vemos, muchas veces hacemos unas intervenciones quirúrgicas y por más milimétrico que nosotros hagamos, estos milímetros que cambiamos en la región nasal, ya que es tan visible, todas las pacientes es un referente en la zona nasal, por un milímetro que haya un cambio, hay varios grados que se pueden manifestar, y se va a manifestar netamente con una medición de los ángulos milimétricamente, manifestándose mejor proyección, mejor rotación y obviamente teniendo una mejor armonización facial, obviamente sin haber descuidado el plano ventilatorio. Eso es todo, muchas gracias. El doctor Jorge Gallegos es médico por la Universidad Central del Ecuador, especialista en otorrinolaringología por la Universidad Católica, diplomado superior en rinología y estética facial. Listo, buenas tardes con todos. En verdad para mí es un verdadero honor estar aquí con ustedes, compartiendo después de tanto tiempo de para que tuvimos con la pandemia, y pues ver muchas caras conocidas y muchas otras que no lo son. Espero pues sea de su agrado esta presentación y que podamos sacar provecho de la misma, ¿sí? Bueno, entonces el tema que vamos a abordar la tarde de hoy es el abordaje cerrado en rinoplastia secundaria. Sí, vamos a ver algunas conclusiones y ciertas recomendaciones, igual de un estudio que realizamos en el Centro de Otorrinolaringología de los doctores Freire. Entonces, pues vamos a ver que la rinoplastia es una cirugía en la cual los resultados se miden de manera milimétrica, tanto para resultados favorables como por todo lo contrario, ¿sí? Entonces, pues estos resultados que obtengamos van a depender de diversos factores. Dentro de estos, la técnica quirúrgica, las habilidades del cirujano y características propias del paciente, ¿sí? Las cuales pueden ser los cuidados que tenga, la cicatrización y entre otros más. Además, pues se ha visto que el porcentaje de cirugías primarias que requieren una revisión es bastante alto, variando desde el 8 hasta el 15% incluso. Entonces, pues la técnica cerrada, o también llamada como un abordaje con preservación columelar, lo que hace es un abordaje similar al abordaje abierto, pero pues con la obvia conservación o preservación de la columela. Entonces, pues esto lo convierte en un procedimiento que es más desafiante para el cirujano, pero que tiene algunas ventajas. Entonces, pues durante años se ha manejado la premisa de que una cirugía de revisión siempre va a ser igual o se va a requerir un abordaje abierto, ¿sí? Pero pues se ha visto también que con la técnica cerrada se pueden obtener resultados que son bastante favorables y que pueden ser también bastante satisfactorios. Entonces, pues dentro de los beneficios que se han visto con un abordaje cerrado en rinoplastias de revisión, vemos que esto se va a asociar a reducción del edema, del sangrado, de tiempo quirúrgico en manos de un cirujano hábil y también del tiempo de recuperación que requiere el paciente para esto. Entonces, pues dentro de las principales causas que un paciente va a requerir una revisión quirúrgica van a estar las laterorrenias residuales, las irregularidades a nivel del dorso o de la punta, la falta o exceso de rotación, la falta o exceso de proyección también, la malposición o migración de los injertos
y alteraciones funcionales que requieran posteriormente una revisión. Sí, sobre todo como otorrinolaringólogos tratamos de orientarnos a que el paciente tenga un beneficio en los dos ámbitos, ¿sí? Tanto en la parte funcional como en la parte estética, y que sea esto a la par. Entonces, pues, realizamos un estudio de la misma forma, sí, que es de tipo observacional, de tipo descriptivo, retrospectivo, en la cual se analizaron los datos de 16 pacientes sometidos a una rinocefaloplastia secundaria, en lo cual, pues, el segundo abordaje fue de manera cerrada. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una paciente femenina en la cual, pues, se puede evidenciar que a nivel del dorso tenemos una deformidad, una depresión, ¿sí? Y una laterorrinea también, lo cual pues es bastante evidente y fue bastante molesto para la paciente. Aquí podemos ver que la parte de los huesos, el borde libre del hueso propio, sobre todo el lado izquierdo, y los cartílagos de la bóveda en la parte superior están deprimidos. Y aquí vemos resultados postquirúrgicos al año, en el cual pues vemos que los resultados que se ha obtenido nos ayudan con una armonización facial, en la cual pues vemos un dorso mucho más recto. Aquí tenemos otro caso de una paciente que igual había sido sometida a una intervención, en la cual pues, se puede ver una laterorrinea con un hundimiento en C y una desviación de la punta hacia el lado izquierdo, ¿sí? Y aquí tenemos los resultados después de un año, en el cual podemos ver que se corrigió en gran parte lo mismo y pues se obtuvieron también resultados bastante satisfactorios. Aquí vemos una foto de la misma paciente desde un plano de base, en la cual pues podemos ver esta desviación franca de la punta hacia el lado izquierdo y en la cual pues se ha corregido igual en el postquirúrgico. Aquí además pues se pueden ver también deformidades a nivel del dorso o irregularidades, como vemos aquí, que pueden ser secundarias a una resección excesiva, a falta de fijación de los injertos o desplazamiento de los mismos, los cuales pues nos generan durante el postquirúrgico, sobre todo tardío, en pieles que son de tipo finas, que se marquen mucho más, y pues por lo cual durante el postquirúrgico inmediato de pronto no sean muy notorias, pero que posteriormente sí va a ser algo que le genera malestar al paciente. Además, pues, es importante hacer una revisión de esto y tratar de objetivar estos resultados para ver cuáles han sido las mejorías que se han obtenido posterior a una intervención quirúrgica también. Entonces, nos basamos en diferentes ángulos y proporciones faciales para objetivar o poder medir esta mejoría que se obtiene, aunque obviamente muchas veces el resultado va a ser más bien subjetivo dependiendo del agrado que tenga el paciente. Entonces, pues aquí dentro de los principales ángulos que se han medido, tenemos lo que es el ángulo nasofacial, el cual nos va a hablar de la proyección que tiene la pirámide nasal como tal y que es uno de los principales ángulos en los cuales nos vamos a basar para ver los resultados. Entonces, pues vemos que esta paciente tenía 22 grados de angulación en este ángulo nasofacial, el cual pues nos habla de que tenemos una hipoproyección de la punta, ¿sí? Aquí posteriormente se ha hecho una corrección en la cual vemos que está alrededor de 26 grados. Lo normal en estos casos es que esté en torno a 30 a 35, viendo que a pesar de que no se ha llegado a una angulación normal, ha habido una mejoría importante también a través de una rinoplastia con un abordaje cerrado. Aquí tenemos otra paciente de la misma forma, que vemos aquí un dorso bastante ancho, una laterorrinea, ¿sí? Y la punta igual que es bastante ancha. Entonces lo que más llama en ella la atención es la vista de la parte lateral, ¿sí? En la cual vemos que le hace falta muchísima proyección y también rotación, como íbamos viendo. Entonces, midiendo estos ángulos de la misma forma, vemos que el nasofacial está en 18 grados, es decir, es muy bajo, ¿sí? Y en el otro lado, posteriormente a la intervención, ha mejorado bastante, estando en torno a 26 grados. Ya, aquí tenemos la medición de los ángulos que nos ayudan a valorar lo que es la rotación de la punta nasal, como son el ángulo nasolabial, estando en 65 grados en este caso, sí, teniendo en cuenta que para ser una paciente de sexo femenino esperaríamos que esté entre 95 a 110 aproximadamente. Y en el postquirúrgico mejoró también bastante, teniendo resultados de 85 grados. Además del ángulo de rotación, que lo que nos hace es ver cómo está orientada toda la parte de la punta y la pirámide nasal. Entonces, aquí tenemos angulación aproximada de 100 grados, viéndose que lo normal está en torno a 110 a 120 grados y en el postquirúrgico obteniéndose resultados bastante cercanos a lo que sería la normalidad igualmente. Aquí tenemos otro paciente que igual fue sometido a una rinocefaloplastia de revisión, en la cual pues vemos que lo que más le molestaba al paciente es que había una laterorrinea, una depresión a este nivel y la punta que era bastante bulbosa. Aquí tenemos resultados postquirúrgicos después de 3 semanas, en un postquirúrgico inmediato.
Entonces, en él lo que vamos a ver sobre todo es la parte de la proyección, en la cual en una vista desde la base vemos una punta muy bulbosa que tiene una forma demasiado redondeada y que no termina en una forma triangular estética, que es algo agradable para los pacientes. Aquí vemos en el resultado en el postquirúrgico de 3 semanas, como les mencionaba, que mejora muchísimo esta relación que tiene, sí, viéndose de una forma mucho más armónica y simétrica de igual forma. Aquí en la parte lateral vemos también algo de la proyección, teniéndose en cuenta estas líneas, sí, que nos ayudan a valorar esto, teniendo en cuenta que el punto A hasta el punto C es la longitud total de la proyección que tiene. Sacando una relación de esto, esperaríamos que entre el punto A y el punto B haya un porcentaje de al menos 60% que nos habla de una proyección adecuada, ¿sí? Viéndose que en este caso estaba en 53 y posterior a la intervención quirúrgica mejoró hasta 64%, ¿sí? Teniendo esos resultados de proyección y una adecuada rotación también con estos datos que tenemos en estos pacientes. Entonces, pues con estos hallazgos podríamos concluir que al realizar una técnica quirúrgica como es los abordajes cerrados para cirugías de revisión, se debe realizar una selección adecuada del paciente y de la técnica que se va a emplear en el mismo, ¿sí? Ya que hay casos en los cuales pues, no se puede realizar un abordaje cerrado, sobre todo cuando hay deformidades muy importantes o cuando hay que trabajar demasiado a nivel de la reconstrucción de la punta. Además, pues vemos que el abordaje cerrado es una buena opción para pacientes sometidos a rinoplastia de revisión, obviamente cuando no estén incluidos en este tipo de deformidades muy importantes. Y además se debe contar con la experiencia y habilidad necesarias para optar por el abordaje cerrado en rinoplastia de revisión, porque si no, pues en lugar de hacerle un bien al paciente, vamos a empeorar estos resultados y va a requerir una nueva intervención. ¿Listo? Sería todo. El impacto que tienen las redes sociales para el deseo de las mismas. Como sabemos y habíamos también ya hablado, la población general tiene un gran interés por el cambio estético y generalmente este está basado bajo características tanto determinantes sociales, cinematográficas, personales y estándares de belleza que regularmente son locales. Tanto es así que hay varios estudios publicados, como por ejemplo por la doctora Cobo, por el doctor Sanmos, entre otros, que avalan esta teoría, que avalan que los deseos quirúrgicos estéticos netamente están relacionados a los ambientes más cercanos, locales o nacionales. Ahora, nosotros tomando en cuenta también la importancia de las redes sociales a nivel mundial y principalmente en la etapa juvenil de 16-25 años, donde estas llegan a representar un 65% de la ocupación del tiempo libre, nosotros tomamos en cuenta esta premisa y quisimos averiguar si existe alguna relación entre la población juvenil y redes sociales y si existe esta relación principal para ver si existe un deseo quirúrgico basado en las mismas. Nosotros hicimos un estudio observacional por lo cual utilizamos un instrumento que fue un cuestionario que tenía preguntas de opción múltiple. La última pregunta era un poquito más abierta, en la cual nos describían su deseo quirúrgico y su respuesta al postquirúrgico. Nosotros tomamos en cuenta los pacientes que están entre edades de 16 a 25 años que fueron sometidos a intervenciones de rinoceptoplastia de enero a junio en nuestro centro, el Centro de Otorrino de los Doctores Freire, teniendo como un universo de 62 pacientes, 41 de ellos nos contestaron las siguientes preguntas. Nosotros preguntamos en qué edad se encuentran, principalmente en este estudio tomamos 41, 6 indicaron que tenían 25 años, seguidos por pacientes de 19 años y varia población entre 17, 20 a 24 años. Entre la diferencia entre hombres y mujeres no había una diferencia tan marcada, siendo el sexo femenino ligeramente mayor, 21 a 20. En cuanto a si ellos tenían redes sociales, la mayor frecuencia respondieron que tenían Instagram, TikTok, Facebook, pero en edades de 16 y 17 años tenían las 4 redes sociales e incluso otras. Y no hay ninguno de los pacientes, ninguno indicó que no poseía redes sociales. Teníamos también el énfasis de preguntar qué percepción tenía antes de la intervención quirúrgica. A pesar de que muchos dijeron que se sentían a gusto con su nariz, pero tenían un ligero problema para respirar y que fue su motivo para intervenir. El segundo indicaba que ya sentía que tenía varios defectos, que tenía una jiba, que se sentía que tenía un desvío o algo. En el otro parámetro, 6 pacientes nos indicaron que sentían que les juzgaban
al ver su nariz, que se sentían incómodos porque tenían una nariz que no les gustaba. Y netamente, una nariz que no les gustaba, nos indicaron 7 pacientes que este fuera su principal motivo o su percepción que tenía de la nariz antes de operarse. La decisión por la cual requirieron operarse, en primera instancia preguntamos a aquellos pacientes que indicaban que no podían respirar por un déficit. El 24.4% de la población indicó que sí, 17% indicó que sí se veían algunas imperfecciones, como bultitos en la nariz, como una nariz chueca, entre otras. Y la otra, el 7.3%, indicaba, el 14.6%, perdón, que deseaba mejorar su apariencia. Hicimos ítems como el 7.3 indica que querían mejorar su apariencia física, y completo, que tenían tanto dificultad para respirar, imperfecciones y también deseo de cambio estético, un 36.6% de los pacientes. ¿Qué personajes influyeron en su intervención quirúrgica por las cuales ellos querían un poco intervenir? Nos hablan tanto en la población femenina como en la población masculina, la mayor parte de ellos son actores. Ana Martín, Billie Eilish, Henry Cavill, entre otros, son los personajes que más frecuentemente indicaban que los pacientes ese era el deseo quirúrgico ante ellos. ¿Qué llama la atención con esta gráfica? Que todos los pacientes, los 39 pacientes que contestaron esta pregunta, indicaron personajes no regionales, no locales. Todos, en su gran mayoría, eran norteamericanos, en un 80%, 10% europeos, 1% asiático, como el paciente que tenía, y ningún paciente, ningún personaje influencer nacional. Ahora, nosotros regularmente al llevar el análisis en los centros de otorrinolaringología, nosotros siempre enfatizamos que su nariz, el resultado quirúrgico sea lo más estético y armónico con su nariz. Pero a pesar de ello, ellos dijeron que ellos querían que su resultado hubiera sido muy parecido a estos personajes, teniendo en cuenta que el 33.3% deseaban que esta nariz tenga parecido a su personaje. ¿Cómo se sienten después de haberse operado? La mayor parte tiene una muy buena percepción del resultado quirúrgico, que se siente muy feliz en un 56%, que tienen mucha más confianza y mejoró su autoestima en el 14.6%, que me gusta la nariz, aunque indicaron ciertos errores, ciertas cosas que podríamos mejorar, indicaban generalmente problemas en proyección, que quería un poquito más proyectado, que todavía se encuentra inflamado. Entre eso nos indicó 7 pacientes. Y el 12.2% de los pacientes indicaban que le encanta por completo su nariz, que se encuentran muy contentos. ¿Por qué hicimos este estudio? Porque, como vemos la tendencia en redes sociales, es muy frecuente, todos lo utilizamos en un tiempo variable, unos más, otros menos, pero esta percepción estética que antes, digamos, era un poco más local, se ha ido cambiando. Vemos que la globalización de la información puede romper estos parámetros que son loco-regionales y pueden ir sobre un poco de la parte loco-regional, étnica, y pueden destacar las preferencias de pacientes étnicos como somos nosotros, con el fin de realizar un abordaje quirúrgico estético, principalmente en rinocentoplastia. Eso es todo, muchas gracias.